desde luego, sobre su experiencia y sobre su visión. Una profesional joven, pero con una experiencia muy rica de lo que hemos podido conversar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rómulo? Gracias por la invitación. Bueno, qué gusto conocer a todos. Básicamente hay una preocupación, ¿no? Por el tema de las cadenas productivas, cómo es que se va a ordenar ahora en las cosas. Si bien es cierto, antes de la pandemia, las cadenas de abastecimiento, los productores, todos trataban de acomodarse en determinados eslabones de una cadena productiva, pero ahora hay una reorganización porque viene de la mano con el tema digital. Entonces, tenemos que ingresar a hacerle entender esto al productor, por ejemplo. Tenemos núcleos productivos en el país, productos íconos que 2020, enero, febrero se han mantenido en el mercado como palta, uvas, mangos, aún se mantienen en el mercado. Quinoa está tratando de retomar las cosas, maca en términos de harina está tratando de retomarlas, pero antes de la pandemia ya era bastante complicado poder organizarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la cadena productiva, igual hablamos en un momento, Rómulo, tiene una serie de factores que van a hacer que esto sea exitoso, entre ellas el productor, ¿no? Tenemos al productor que por años, desde el punto de vista estatal, trabajó muchos años para el Estado, hemos estado haciendo constantes capacitaciones técnicas. Con Promperú, ¿correcto? ¿Trabajaste con Promperú? Sí, en Promperú y Sierra Exportadora también, viendo la forma de capacitarlos, de generar capacidades y asistencias técnicas con ellos, con una visión exportadora, de que puedan trabajar en función a la oferta exportable. Pero tenemos, es muy disperso. El mercado aún, te hablo de hace 7 años, es muy lejano, ¿no? De que vamos a exportar a Alemania, exportar a Japón, todavía es muy lejano. Entonces, los núcleos productivos se han formado en función a la realidad que tiene o que tenía el Perú prepandemia, ¿no? ¿Qué hacían? Eran asociaciones, eran cooperativas, tenían diferentes figuras organizacionales para poder atender un mercado o al más corto plazo una empresa privada, llámese una cooperativa o una asociación más grande, ¿no? Entonces, todos los lineamientos que tenía el productor se basaban en función de exigencias básicas. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde nos cuesta adaptar el producto. Nosotros sabemos que un producto, pues en general tiene estándares que debe cumplir en el mercado extranjero, certificaciones. Si hablamos de productos agro o agroindustriales, tiene que cumplir, ¿no? Certificaciones orgánicas o las certificaciones de planta en función a determinado tipo de producto en particular. Entonces, el productor ha ido acoplándose a raíz de los años, ha ido acomodándose, certificando hectáreas, siendo ayudados también por el Estado en términos de financiamiento, porque no ha estado solo en todo este proceso. Pero ahora viene un golpe bastante, no duro, pero sí es un cambio que se ha venido trabajando por años. Hemos trabajado con MIPES hace muchos años para citar, por ejemplo, el sector artesanía, en el que debíamos trabajar temas digitales para que ellos atiendan sus exportaciones propias y no dependan, hablo de escala pequeña, exportaciones en pequeña escala, ¿no? Ellos podían atenderlo porque el Estado podía diseñar esas plataformas digitales, pero no se hacía, porque teníamos empresarios micro y no entrábamos ahí. Entonces, viendo cómo están las cosas ahora, vamos a tener determinadas complicaciones para que se puedan adaptar. Lo mismo pasa en cooperativas grandes, lo que ellos quieren ahora es digitalizar procesos como trazabilidad, ¿no? Por ejemplo, el café, el Andrea, filón. Sí, Rom. sí. Una consulta, mira, en tu experiencia tanto con Promperú como con Sierra Exportadora y como empresaria, porque ahora estás dedicado a tu empresa y trabajando de la mano, digamos, con los emprendedores, ¿cuál es el punto más difícil para lograr realmente que el emprendedor, ya sea del agro, ya sea artesanía, tenga o pesca, porque también hay, digamos, parte de exportación en este lado de productos? ¿Cuál es el principal obstáculo que debemos de superar para que pueda tener el impacto del beneficio? Porque hasta el día de hoy las exportaciones del Perú
menos del 4% participa la micro o la pequeña empresa. Y en todo caso, su participación muchas veces es un envío y ahí queda. Hay Así un entusiasmo, hay una ilusión que pensando que el mercado internacional es la misma, ahí queda. En tu experiencia, ¿qué hacer allí? Por ejemplo, un problema que hemos tenido siempre y que todavía nos cuesta solucionar es el factor organizacional. No podemos atender capacidades o volúmenes grandes de palta, de quinoa, de jengibre, porque no tenemos estandarización de producto. Podemos tener muchas miles de hectáreas de quinoa, por ejemplo, pero no está estandarizado. Hay 10 hectáreas que van a ser certificadas, hay 10 hectáreas que tienen otro calibre, ¿no? En determinados productos. Entonces, hay mucha dispersión en términos de producto. No logramos estandarizar, entonces no tenemos volumen para poder atender. Y ahí viene un tema de individualismo cuando hablamos del sector productivo. No tenemos modelos organizacionales establecidos. Hemos trabajado por años y ahora se trabaja en el tema de asociatividad o cooperativismo, que puedan estandarizar volúmenes, certificar hectáreas, por ejemplo, o hasta transformar. Por ejemplo, en Selva Central tenemos una planta IQF que podrían trabajar determinados productos en selva, pero no funciona. Entonces, hay mucho apoyo de fuera, pero no se trabaja en tema organizacional y ahí viene un tema de gestión. Ahora, no hay responsabilidades acá porque, por ejemplo, desde los años 60, 50, 60, cuando se empezaban a formar las asociaciones de café, quienes tomaban el liderazgo eran los mismos productores, entonces lo hacían a su manera, en función al nivel educativo que ellos tenían. Y ahora nos falta y carecemos de esa estandarización de producto que nos permitiría atender volúmenes y competir, por ejemplo, con México en el caso de la palta o con China en el caso del guión, pero aún carecemos de este tipo de actividades. Resaltar algunos productos que hemos logrado en el campo agrícola a tener un posicionamiento importante, como por ejemplo los berries, ¿no? El tema de los arándanos, el aguaimanto. Y nunca olvido con el exministro Alfonso Velázquez, cuando estaba presidente de Sierra Exportadora, cuando fuimos a la sierra de Huacho, a Pichupampa, a hacer el primer módulo de arándanos. Y me acuerdo que publiqué un artículo que decíamos, sigue la flecha, el camino de los arándanos. Y la verdad es que ha llegado a un crecimiento importante. O sea, tenemos un posicionamiento importante con los arándanos, la palta que va allí también avanzando. Y creo que ahora con el mango ken, con el banano, que también estamos ya ingresando fuerte, digamos, podríamos lograr más cosas, pero creo que nos está faltando lo que tú dices, el tema de la asociatividad para lograr a dosificar nuestro presupuesto y nuestras misiones comerciales, nuestra presencia en ferias. Ese es un punto que me gustaría que comentes, la importancia de estar en las vitrinas donde se exponen los productos. Sí, así es. Eso va acompañado de un tema de gestión, porque hay muchos productos exitosos y lamentablemente por nuestra capacidad productiva llegamos a nichos de mercado y eso también es estratégico porque tenemos mercados gourmet que podemos atender y nos colocamos muy bien por las hectáreas y toda la capacidad productiva que tenemos. Eso nos ayuda, nos da respaldo. Aparte que nos genera un plus en las ferias internacionales. Ahora, hay formas, ¿no?, en las que los productores o las asociaciones u organizaciones participan en las misiones o en las ferias internacionales. Sí es importante y es necesario, pero siempre hemos dicho que necesitamos implementar un modelo de gestión para que ellos puedan entender que es ir a una feria, pero también es responder un correo, también es responder al envío de muestras y también es generar envíos que comprometan producciones anuales, no solo uno, dos o cinco contenedores que cubran la producción actual que hemos ido a prometer, sino en función a todo lo que tenemos. Y ahí viene cosas desde atrás, hasta estructuras de costos que de verdad tenemos que trabajar con las asociaciones, con las cooperativas. Entonces es atacar diversas partes de un modelo
ahí viene planeamiento estratégico que tenemos que hacer para, tanto para las cadenas productivas como para las asociaciones. Si bien partimos, y ya aquí me voy a meter un poco más en mi rol de economista, en el rol de psicóloga organizacional, en cómo podríamos generar, en primer lugar, porque me parece que el primer peldaño, incluso antes de poder poner en vitrina todos los productos magníficos que tiene el Perú. Recuerdo hace mucho tiempo un viaje que yo hice al Braem, donde probé mucha variedad de café y de café gourmet, pero específicamente sucedía esto: habían pequeños productores que no lograban ser parte de una asociación y por ende no cumplían luego con los estándares requeridos mínimos para poder exportar. Entonces, han pasado algunos años desde aquel viaje que yo realicé y veo que la problemática pues continúa siendo esta, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros desde este rol que tenemos como voceros realizar para poder comenzar una transformación desde el núcleo del pensamiento, de estas creencias, formas de organizarse que hay en esta estructura de negocio, ¿no? Genial, genial lo que me comentas, porque sí, sucede en el Brain, sucede en todas las cadenas productivas que aún tienen productores independientes, por llamarlos así. Lo que pasa es que a raíz o a lo largo de estos años se han ido asociando. Existen asociaciones, existen RUC, ¿ya? Pero es una asociatividad por conveniencia, si es que lo podemos llamar así. ¿A qué se debe? A que el Estado tiene proyectos interesantes de implementación de infraestructura o apoyos económicos para producir, para colocarse, por ejemplo, el tema de transformación, producción, o hasta viajes o misiones internacionales como Innovate Perú. Entonces, ¿qué sucede? Hay un tema de asociatividad, pero no es efectivo, porque desde el lado organizacional, como lo ves, es muy necesario trabajar eso. Nosotros no lo hemos hecho, yo trabajo desde el lado asistencial, técnico, para el tema de desarrollo de oferta exportable, pero es necesario. ¿Por qué? Porque el productor necesita una motivación intrínseca de Así es. pertenecer a un grupo y de saber que, por ejemplo, su microlote de café, porque manejan microlotes, necesita estandarizarse, necesitan trabajarlo bajo estándares orgánicos, necesitan BPM, no sé, todos los estándares que pueda necesitar la producción. Y ellos necesitan una identificación. Es por eso que a veces trabajamos a nivel de cooperativa. ¿Qué está haciendo la organización para fidelizar? Porque lamentablemente cuando hablamos de productos commodity como el café, entramos en una guerra de precios. Así es. Pagan el quintal cuanto unos céntimos más, centavos menos, ya no eres fiel a la cooperativa. Entonces, porque hablamos de un pensamiento en el corto plazo. Y eso es lo que pasa con los productores en la mayoría de cadenas productivas. Hablo de las que están pequeñas, medianas, micros, ¿no? Empresas, porque las grandes como que ya han ido trabajando el tema de fidelización. Yo lo veo como una empresa de trabajar con el cliente interno. Y sí, necesitamos una sinergia Bien. entre profesionales para eso. Así es.